¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Estoy transmitiendo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy el doctor Eduardo Sánchez, soy médico especialista en neurología pediátrica del Centro de Rehabilitación Integral del DIF en la ciudad de Guadalajara. Y hago este breve video para contestar algunas de las preguntas que surgieron en el curso virtual recientemente impartido, que es Desarrollo Normal y Señales de Alarma en el desarrollo del niño menor de 5 años en tiempos de la pandemia del COVID-19. Son varias preguntas que me permito contestar en este momento. La primera se refiere al hecho de que si una calificación de APGAR de 6 es riesgo o significa un riesgo de lesión. Bueno, todo depende de lo que haya ocurrido antes y de lo que haya ocurrido después. Depende mucho del estado previo del bebé, su edad gestacional. Un AMCAR bajo de 6 puede no necesariamente ser o dejar una secuela si es reanimado de manera adecuada. Nosotros en pediatría manejamos un concepto que es el APGAR bajo recuperado. La valoración de APGAR, como ustedes saben, establece el estado cardiopulmonar, respiratorio y neurológico de un recién nacido. Se mide al minuto, a los 5 minutos. Y pues sí se correlaciona un APGAR bajo con una posibilidad de lesión. Sin embargo, si el pequeño que tiene un APGAR de esta magnitud está en un lugar en el que se le da una reanimación adecuada, puede no necesariamente ser de daño. Hay que recordar que los recién nacidos tienen por naturaleza una mayor resistencia a la hipoxia. Por ejemplo, la hemoglobina fetal tiene mayor avidez por el oxígeno. Esto es algo que los protege y que de alguna manera el hecho de haber estado durante mucho tiempo en el claustro materno sin mucha actividad, pues les establece que puedan tener muchas reservas. De manera que no necesariamente implica un riesgo de daño neurológico. La siguiente pregunta es mi opinión al respecto de dos pruebas, específicamente Evanene y Vanedela. Bueno, ambos son pruebas, ambas son una serie de procedimientos encaminados a determinar el estado neurológico y conductual en diferentes etapas. Evanene es exclusivamente para recién nacidos, fue desarrollado en la Universidad Metropolitana y el Instituto Nacional de Pediatría. Alvarado, Sánchez y Méndez fueron los autores de esta prueba durante muchos años. A mí como residente me tocó ver cuando iniciaba este programa y ahora pues ya hay un manual que establece pues una valoración de los recién nacidos, su estado neuroconductual y bueno, tiene una orientación en cuanto al posible pronóstico que pueda tener. Es decir, los niños que tienen una evaluación baja en cuanto a sus reacciones son meritorios de un seguimiento porque podrían tener una lesión. Y bueno, es una prueba muy, muy buena, muy interesante, desarrollada en instituciones de alto nivel y que pues debe ser conocida y debe ser aplicada y que como todas las pruebas debe ser aplicada justamente por personal que tenga la capacitación suficiente. Respecto a la valoración neuroconductual del desarrollo del lactante, el Vanedela, quiero decirles que también es una prueba muy interesante, una prueba que nos aporta datos muy buenos respecto al grado de desarrollo de los bebés, de los niños, y que ha sido evaluada a través de literatura médica. Yo recomendaría que revisaran el Boletín Médico del Hospital Infantil de México, un artículo que escribieron Horcajo Castellán y colaboradores de 2015, donde analiza las diferentes pruebas que se han hecho en México y que se han validado para este fin del desarrollo de los bebés, de los niños. Y bueno, analiza por un método de metaanálisis las diferentes pruebas y bueno, concluye que de las mejores, bueno, de las más recomendables son la prueba EDI, que ya conocemos,
que se desarrolló en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y está el Banedela, que aunque todas tienen un cierto grado de sesgo, porque son pruebas que combinan un poquito la cuestión subjetiva y objetiva, pero son las que mejor recomiendan. La pregunta siguiente es si las pruebas de estimulación tienen estándares distintos en México que en Estados Unidos. Bueno, una cosa son las pruebas, como las que acabo de mencionar, y otra cosa es lo que viene siendo el procedimiento terapéutico, que es la estimulación temprana. Cada país establece sus normas, tal vez se refiera a qué tan válidas son. Todas las evaluaciones, todas las metodologías que sirven para evaluar deben ser publicadas en revistas de investigación científica que estén indexadas y ahí se analizan mucho los procedimientos que se utilizaron, sobre todo los de tipo metodológico y estadístico, para darles un valor. Los estándares son mundiales, los estándares se aplican en todo el mundo, sin embargo, hay revistas que tienen estándares mucho más estrictos. Sabemos que hay revistas que tienen un alto impacto, que son muy afamadas, bueno, refiriéndome por ejemplo a Lancet, a New England Journal, comparados con algunas otras que tienen un factor de impacto, que ese es el parámetro que se cuenta. El factor de impacto es un parámetro para la literatura médica y pues todas tienen estándares muy estrictos. Entonces yo pienso que no habría mucha diferencia. Depende de dónde querramos nosotros publicar nuestros resultados. La siguiente pregunta es si el déficit de atención tiene relación con una lesión neuronal. Bueno, pues yo en los últimos años he estado muy involucrado en el manejo y en el diagnóstico de TDAH y sabemos que es una situación, es un trastorno multifactorial en el cual están afectadas las funciones ejecutivas, básicamente del lóbulo frontal, pero también hay alteraciones en las redes neuronales de otras zonas. Y bueno, sí, uno de los factores que puede influir es una hipoxia o alguna situación de tipo perinatal que pudiera haber causado no necesariamente una lesión, sino una disfunción. La diferencia entre lesión y disfunción es lo que nosotros podamos corroborar. Una lesión es algo que es objetivo, es una especie de cicatriz que se puede documentar incluso visualmente a través de estudios de imagen. Y una disfunción no necesariamente implica algo que nosotros podamos ver, sino es una alteración en el funcionamiento. Entonces, la pregunta es si hay cierta relación. Yo creo que es uno de los factores que pudiese influir en la presencia de déficit de atención. Obviamente hay otros factores, sobre todo el de índole genético. La herencia es muy importante en el TDAH. Pero estas condiciones perinatales podrían afectar y causar una alteración que se sume a otras y nos dé como resultado un niño o niña con déficit de atención. La pregunta quinta dice, un niño que nació al mes ya balbucea, ya toma cosas con sus manitas y levanta su cabeza de manera prolongada, presta atención a los sonidos, a su alrededor y se comunica mucho con su mamá y espera respuesta de ella. En el embarazo ella mostró un rechazo al bebé durante todo el lapso. ¿Esto es normal? ¿El niño está muy estimulado? Bueno, pues llama mucho la atención que un niño al mes ya tenga todo ese tipo de habilidades motrices y cognitivas. En todas las poblaciones hay bebés que se desarrollan más pronto que otros un poco de manera tardía. Hay una especie de rango, de lapso de tiempo en el cual las habilidades pueden aparecer y no necesariamente ser consideradas anormales. Es un caso peculiar y bueno, la relación respecto al rechazo pues no está muy claro. No creo que tampoco el niño esté demasiado estimulado porque pues, chocaría con esta idea de que fue rechazado. La cuestión del estrés durante el embarazo, que puede ser un factor en este preciso caso, pues sabemos muy bien que puede afectar el desarrollo de los bebés, pero en este caso sería un poquito al revés, ¿no? La verdad es que es una pregunta un poco complicada de resolver. Yo creo que habría que checar en detalle el caso. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué edad es normal que caminen en puntas? Bueno, aquí tendríamos que definir si la marcha en puntas es constante todo el tiempo o se da de manera intermitente. Yo podría decirles que no es normal que un niño camine de puntas de manera permanente.
Si de repente tiene algún marcha en puntas, pero es fugaz, es solamente por momentos, quizá no tenga mucha importancia. Pero si ya se da en puntas constantemente, pues hay que evaluar el tono y los reflejos. En especial en niños que fueron prematuros, porque si ustedes recuerdan cuando hablamos de algunas lesiones como la leucomalacia periventricular, que es muy característica de los prematuros y afecta fibras que van a las extremidades inferiores, podríamos estar ante el caso de una diplegia espástica. No necesariamente. Por ahí hay una entidad que se llama marcha en puntas idiopática o marcha en equino, así se le llama, que no implica una alteración neurológica, es una cuestión más bien de tipo ortopédico, pero no es frecuente. Todo niño que camine de puntas de manera permanente, desde mi punto de vista, tiene que ser evaluado por un especialista. Pregunta siguiente, la séptima. ¿Cuáles son las principales repercusiones funcionales cuando se presenta hipoxia? Bueno, aquí definitivamente depende de la temporalidad, es decir, en qué momento ocurrió, si la hipoxia, isquemia sucedió antes, durante o después del nacimiento. Si el niño es prematuro, influye mucho también el tiempo de hipoxia, en cuánto tiempo duró en un proceso de hipoxia. No es lo mismo un niño que tenga, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio de algunos segundos a alguien que haya tenido, otro que haya tenido un minuto o más. Entonces el tiempo también es importante. Y por supuesto las complicaciones adicionales, si el niño además de tener hipoxia tiene un proceso infeccioso, una septicemia, si tiene acidosis, si tiene hipoglicemia, pues tiene repercusiones. Las repercusiones por lo general en la hipoxia generalizada son difusas, aunque hay algunas lesiones focales, pero fundamentalmente son difusas, afectan diferentes áreas del cerebro y básicamente condicionan un retraso en el desarrollo psicomotor y sobre todo un retardo cognitivo. Muchos de los niños que vemos con discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, con coeficientes intelectuales bajos, pueden haber tenido como condicionante la hipoxia. En ocasiones es posible documentarlo, o sea, tener el antecedente, y en algunas otras no. La siguiente pregunta dice, en caso de altos niveles de estrés en la madre, ¿a qué riesgos de desarrollo neurológico se puede asociar o a qué signos deberíamos poner mayor atención en la evaluación? Bueno, miren, en los últimos años sí se ha investigado mucho la relación entre el estrés de la madre y la posible afectación del producto de la gestación. Anteriormente, pues no se tenía claro cuál era el mecanismo por el cual se producía. De hecho, yo recuerdo que cuando a mí me preguntaban eso hace algunos años, pues yo respondía, bueno, si el estrés fue suficiente para causar que la madre tuviera un descuido en su alimentación, en sus cuidados prenatales, pues podría influir, de otra manera no. Sin embargo, esto no es cierto. Sabemos que durante el estrés, que es una reacción fisiológica ante situaciones de emergencia, se liberan una serie de sustancias en el organismo materno que pueden pasar la barrera placentaria y afectar al bebé. Recientemente, en el 2017, se publicó un artículo sobre el estrés prenatal y que tiene que ver con la epigenética, es decir, el estrés prenatal afecta la expresión genética, la expresión del DNA, de manera que es algo que vale la pena revisar. Parece ser que afecta un aspecto que se llama la metilación del DNA. Entonces, hay ya investigación importante y hay varios artículos. El artículo al que me refiero salió publicado en la revista Neuroscience and Behavioral Reviews en el año de 2017. Es bastante reciente. Para los que estén interesados, conviene que lo revisen. La última pregunta es si la migración neuronal es un factor de trastorno autista, supongo, trastorno del espectro autista. Sí, muy probablemente sea una de las múltiples causas del trastorno del espectro autista. De hecho, fue una de las primeras investigaciones que se hicieron hace muchos años buscando cuál era la posibilidad de la etiología, la causa del trastorno del espectro autista.
y también algunos otros trastornos del desarrollo. Para esto se requería contar con piezas de autopsia, cerebros de personas en las cuales se haya documentado en vida una determinada enfermedad y que se pudiera tener acceso a ello. Entonces se logró por ahí algunos casos que se lograron rescatar de pacientes que habían padecido trastorno del espectro autista, que habían fallecido por alguna otra causa de manera prematura y que fueron analizados sus cerebros y sí se lograron encontrar algunas alteraciones en la migración neuronal. En la actualidad es posible encontrar esto mismo, pero a través de la resonancia magnética nuclear, que como ustedes saben es un procedimiento visual, es un procedimiento de imagen muy sofisticado que nos da imágenes muy claras y sobre todo en la actualidad hay técnicas de resonancia magnética maravillosamente útiles. Entonces sí puede ser uno de los factores, no necesariamente la causa. Bien, pues estas son las respuestas a las 9 preguntas. Me ha dado mucho gusto contestarlas. Estoy a sus órdenes. Por ahí ustedes ya saben mis números, mis datos. Mi número celular es 612-1401-685 y me pueden mandar un mensaje de WhatsApp o a mi correo electrónico axon58@hotmail.com. Ha sido un placer poder compartir con ustedes toda esta información y esperemos que no sea la única, no sea la primera, y valdría la pena que siguiéramos en contacto para que lográramos hacer una especie de red de personas interesadas en el neurodesarrollo, que pudiéramos hacer actividades importantes aquí en el estado de Jalisco, aquí en la ciudad de Guadalajara, y contactar con grupos que también estén haciendo lo mismo en otras partes. Yo creo que la capacitación y la difusión de la información es fundamental. Que tengan todos ustedes un excelente día. Hasta luego.